Admiral Halsey's gigantic Third Fleet steams at full strength through Japanese home waters on a mission of destiny to carry out, along with other Allied forces, the first historic landings on the soil of Japan. 400 fighting ships, led by the mighty 45,000-ton USS Missouri, move in on the enemy in a stunning demonstration of Allied sea power. The fleet that the Japanese meant to destroy forever at Pearl Harbor comes back to stay. Agosto de 1945 marcó algo más que el fin de una guerra. Fue el colapso total de un imperio. Con sus ciudades arrasadas por las bombas, su emperador humillado y su pueblo diezmado, Japón quedó a merced de una nueva autoridad extranjera, Estados Unidos. Durante 7 largos años, el general Douglas MacArthur encabezó una ocupación sin precedentes, donde el vencedor no solo desarmó a su enemigo, sino que se propuso rehacerlo desde sus cimientos. El invasor norteamericano se volvió el arquitecto de una nueva identidad japonesa, dictando las leyes y modelando una sociedad que debía aprender a vivir bajo un nuevo régimen. Entre la obediencia forzada y la reconstrucción necesaria, los japoneses enfrentaron el desafío de conservar su alma en medio de normas ajenas. Esta es la historia de cómo una nación reconstruyó su espíritu desde las ruinas mientras se enfrentaba a la vergüenza y la dependencia de vivir bajo otro poder. On Okinawa Island, 600 miles southeast, hundreds of United States transport planes stand ready to fly the 11th Airborne Division to Tokyo, an appropriate jumping-off place for a last triumphant journey. Here on bloody Okinawa, the Japanese made their final desperate stand. Here at cruel cost, they were at last smashed. Tras la rendición de Japón en agosto de 1945, las riendas del país fueron tomadas por un extranjero con porte marcial y autoridad absoluta, el general Douglas MacArthur. Desde su oficina en Tokio, como cabeza visible del SCAP, el Supreme Commander for the Allied Powers, el estadounidense no solo administró la posguerra, sino que gobernó. El SCAP se convirtió en el nuevo centro de poder, una autoridad de facto que transformó cada rincón de la vida japonesa, desde el parlamento hasta los periódicos. Las órdenes del día no venían del gobierno nipón, venían del despacho de MacArthur. Following instructions of the Supreme Allied Command, Japanese officers walk out to give over the airfield. This is surrender. Over Atsugi, burst of thousands of Japanese positions, a new flag waves. More and more transports land, bringing up thousands of troops to occupy Japan's main island. Japanese military police are put under Allied control to be used in the early stage of the occupation. Sin embargo, lo que se mostraba como una ocupación militar, en realidad era algo mucho más profundo. Se trataba de una transformación total de identidad. Bajo una lluvia constante de decretos llamados scapins, se desmantelaron los partidos ultranacionalistas, se reafirmó el derecho a formar sindicatos y se censuró toda expresión que amenazara la nueva doctrina democrática. También se instauró una cultura de obediencia al nuevo poder, como si el país entero se hubiese convertido en una escuela donde el invasor era el maestro. Un general extranjero dictaba la ley, mientras el emperador, antes una deidad, se volvía apenas un símbolo. Japanese trucks, ordered for immediate use to transport occupation forces through the area, are lined up along the edge of the airstrip. Soon, quantities of American equipment arrive. But now, infantrymen load up for prearranged missions, ready to spread out and make secure the Allied hold around Tokyo. American prisoners of war, taken by the Japanese in the Philippines in 1942, are a glad reception committee. They'll be going home now.
Con el poder de su lado, los norteamericanos iniciaron una reestructuración que se dirigió al corazón económico del viejo imperio. Los Zaibatsu, poderosos conglomerados familiares como Mitsui, Yasuda o Nissan, que habían financiado guerras y sustentado la maquinaria militar, fueron desmembrados uno a uno. La ocupación acababa poco a poco con las redes de poder, porque para construir un nuevo Japón, primero había que destruir su élite. Los Zaibatsu, pilares del militarismo, cayeron bajo decreto aliado mientras el desfile de soldados estadounidenses seguía inundando las calles. With the precision of a well-oiled machine, the occupation rolls into the city. The children have at least been taught the correct signals. No chances are taken, however. Full battle equipment is the order of the day. En 1947 se selló la ruptura definitiva con el pasado imperial. El SCAP impuso una nueva constitución, escrita en inglés y traducida con obediencia. Por primera vez, las mujeres votaban. Los privilegios heredados desaparecieron. El emperador ya no gobernaba, simplemente reinaba como figura ceremonial. Y en su centro, el artículo 9, una cláusula que prohibía a Japón declarar la guerra o poseer fuerzas militares ofensivas. Irónicamente, el imperio se convirtió en un país pacifista a la fuerza, pero no todo era orden y progreso. Mientras Japón reformaba su constitución y desmantelaba sus estructuras imperiales, la población enfrentaba una amenaza más básica e inmediata: el hambre. La guerra había destruido las rutas de transporte, los campos de cultivo y las reservas de alimentos. Para millones de japoneses, la rendición no trajo alivio, sino una nueva etapa de sufrimiento. La ración promedio diaria era de apenas 770 calorías, menos de la mitad de lo necesario para una vida saludable. Los estómagos vacíos se volvieron parte del paisaje urbano. El hambre no terminó con la guerra. Recién estaba comenzando. Y como si fuera poco, el desprecio de los ocupantes hacia la población hacía que fuera más fácil recibir una agresión que algo para comer. At that time, there was nothing in Japan. Everything was burnt down, and the country had to be rebuilt from scratch. The biggest problem was food. People didn't accept us. We couldn't even go swimming on Oiso Beach. They would throw stones at us or tell us to leave the country. En este marco surgieron nuevos hábitos alimenticios. El ramen, barato y rendidor, se convirtió en símbolo de una cocina improvisada para subsistir. La línea entre vivir y morir pasaba por un plato de arroz o un pan. En paralelo surgieron esfuerzos humanitarios que cruzaron el Pacífico. Una de las más influyentes fue LARA, una coalición de organizaciones benéficas estadounidenses que distribuyó ropa, leche en polvo, granos y otros bienes esenciales. Las cajas con donaciones se convirtieron en salvavidas simbólicos. Aunque no erradicaron la escasez, ayudaron a mitigarla. Mientras tanto, el SCAP intentó proteger a los más vulnerables, los niños. Para cuidarlos del hambre y el caos urbano, las autoridades organizaron un programa masivo de evacuación hacia las zonas rurales. Más de 1,3 millones de menores fueron reubicados lejos de sus hogares en un intento desesperado por salvar el futuro biológico del país. Todos ellos fueron arrancados de sus familias para salvarlos del hambre. Fueron acogidos en aldeas donde se convirtieron en asistentes de granja, aprendiendo a sembrar, cosechar y acarrear agua, como si la infancia hubiera sido suspendida. La situación era difícil para ellos, pero las páginas más oscuras de la ocupación se escribían en las sombras. Las ruinas escondían un nuevo horror: la violencia sexual ejercida por soldados estadounidenses contra mujeres japonesas. During the war, in my pocket, in the
covering over my head, the padded, had all kinds of pockets inside. One of the pockets had cyanide, the powder. If I saw Americans, my mother said that I was supposed to take this white powder. It's better to die than being captured by Americans. En las primeras semanas tras la rendición, se reportaron cientos de casos de abuso. El médico de un hospital en Omori atendió a más de 40 mujeres violadas. En Cadena, Okinawa, la pequeña Yumiko, de apenas 5 años, fue secuestrada, violada y asesinada por un soldado estadounidense. Y esos fueron solo los casos que trascendieron. Japón eligió callar por miedo. Estados Unidos por vergüenza. El SCAP, decidido a preservar la imagen del libertador, impuso una estricta censura sobre la prensa local. En un intento desesperado por evitar que la población civil fuera atacada, las autoridades japonesas crearon los llamados prostíbulos de protección, donde mujeres, muchas de ellas forzadas por la miseria, eran ofrecidas como escudo sexual para canalizar los impulsos de los soldados norteamericanos. Pero cuando estos centros fueron clausurados por presión moralista estadounidense, la violencia se desbordó. Aquellos libertadores también dejaron cicatrices, y de esas violaciones nacieron cientos de hijos no deseados. Children of mixed blood, born in Japan in the aftermath of the Second World War. For 7 years after the Japanese surrender, the archipelago was occupied by the United States. Hundreds of thousands of GIs were stationed there. Many had relationships with Japanese women, rapes also committed. Some 45,000 Americans married and bought their wives to live in the US. En una sociedad empobrecida, sin acceso al aborto ni a una justicia real, las mujeres eran obligadas a criar niños mestizos con rasgos extranjeros que los marcaban como diferentes desde el primer llanto. A esos niños se les llamó Ainoko, hijos de dos sangres. En un país profundamente homogéneo y tradicionalista, eso equivalía a una condena. Los Ainoko crecieron en orfanatos, entre insultos y abandono. Algunos fueron dados en adopción por vergüenza familiar, otros simplemente sobrevivieron con el estigma colgado del rostro. Eran el recuerdo viviente de una humillación doble, la derrota y la violación. Japón tardó décadas en reconocer públicamente su existencia. Y es que en aquel momento había heridas más visibles que se llevaban la atención de un pueblo derrotado. Ciudades donde reinaba el silencio y el polvo radioactivo. These are the first soldiers coming home from the conflict to find the ruins of their former homes at Nagasaki, and the first civilians returning to the scenes of their homes to find relatives or to search for their belongings, or to pick up the story of what really befell them. Cuando la guerra terminó, Hiroshima y Nagasaki habían sido reducidas a escombros, dejando una herencia de muerte lenta y traumática. Más de 200.000 personas murieron de forma inmediata o en las semanas siguientes, víctimas de quemaduras, radiación y enfermedades incurables. Pero no todos murieron. Los Hibakuya, sobrevivientes de las bombas, enfrentaron un infierno prolongado. Leucemia, infertilidad, tumores y algo aún más corrosivo que la radiación, el estigma. Considerados contaminados o dañados, muchos fueron rechazados por sus comunidades. Se les negaron empleos, se rompieron compromisos matrimoniales y vivieron como si llevaran una marca invisible en la piel. Pero el horror atómico no fue el único desastre. El 40% de Japón yacía en ruinas. Tokio había sido arrasada por los bombardeos incendiarios de marzo de 1945, que en una sola noche mataron a más de 100.000 personas. Osaka, Nagoya, Yokohama, Kobe.
Una tras otra, las grandes ciudades habían sido aplastadas por el fuego. Las viviendas, las fábricas, los templos y los recuerdos se convirtieron en cenizas. La reconstrucción no fue inmediata. Los japoneses debieron soportar un lento y doloroso proceso hasta 1950, cuando la capital comenzó a crecer nuevamente. Pero para entonces ya no era la misma nación. Había perdido su imperio, su orgullo y buena parte de su historia. Pero en medio de la devastación también había ganado algo: la posibilidad de empezar de nuevo. A British and American Guard and civil VIPs wait at Haneda Airport, Tokyo, to honor the departure of General Douglas MacArthur. As the general prepares to leave his house, the Emperor Hirohito arrives to pay him a personal visit of farewell, an unparalleled honor that cuts through all Japanese state etiquette, and a testimony to the man who came as a conqueror to rule over an emperor and his people. La ocupación terminó oficialmente en 1952 con la firma del Tratado de San Francisco y la partida de MacArthur, pero su huella no se borró. Japón emergió como una democracia pacífica, moderna, y con el tiempo se transformó en una potencia económica global. Sin embargo, bajo esa aparente calma se esconde una deuda emocional no saldada. La humillación de haber vivido bajo supervisión extranjera, la presencia permanente de bases militares estadounidenses y el brusco giro cultural que redefinió valores milenarios. De imperio a democracia, Japón renació. Los vencedores escribieron el guión, pero fueron los derrotados quienes reinventaron el país. Así llegamos al final. Si te gustó este video, te esperamos en nuestra próxima entrega para seguir descubriendo la historia militar.